Dios les bendiga, hermanos. En esta hora estamos agradecidos con Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Es un privilegio maravilloso estar en este lugar y poder adorar y bendecir su nombre, y también estudiar la bella y poderosa palabra de nuestro Dios. Vamos a cantarle al Señor y posteriormente vamos a leer, a estudiar la Biblia. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón.
Dios, te damos gracias. En esta hora nos acercamos delante de tu presencia para darte honra, para darte gloria, para darte alabanza y para darte adoración. Dios, perdona toda iniquidad, borra toda rebelión, quita todo lo que estorba, quita todo lo que impide. Reconocemos, Señor, que somos faltos delante de tu presencia y que delante de tus ojos no hay nada oculto. Nos acercamos a ti, Señor, con total reverencia y con sumo cuidado. Pedimos que en esta hora nos hagas libres, pedimos que en esta hora nos limpies de toda maldad. Nos acercamos a ti para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud. Te damos gracias por toda buena dádiva y por todo don perfecto. Te damos gracias por todo lo bueno y lo maravilloso que hemos recibido de ti. Pero también queremos darte gracias por esos momentos difíciles de lucha, de prueba, de angustia, de enfermedad. Aunque a veces, Señor, para nuestra mente humana, nuestra mente finita, no alcanzamos a entender y a veces no alcanzamos a aceptar, Señor, tu soberanía. Pero sabemos que tú eres el Dios poderoso. Sabemos que tú eres el sabio, el único sabio Dios, que sabes que es lo mejor para nosotros. Lo recibimos de ti. Pedimos que en esta hora tú toques el corazón, la mente, las vidas, Señor, el cuerpo de todos mis hermanos, Señor, de la iglesia local, aún de las personas que nos están escuchando, Señor, a través de estos medios. Pedimos, Señor, que tú obres, que pedimos que tú sanes, pedimos, Señor, que tú liberes. Pedimos que tú restaures, pedimos que tú ilumines, pedimos que tomes el control de nuestra vida, Señor. Pedimos que te glorifiques, Señor. Me pongo en tus manos, pido la gracia, pido la unción, pido la sabiduría, la iluminación del glorioso Espíritu Santo de Dios. Reconozco mi incapacidad, reconozco mi insuficiencia, pero también reconozco mi total y absoluta dependencia de ti. Señor, háblanos, vivifícanos, transfórmanos en el nombre de Jesús y tendremos el cuidado de darte toda la honra y toda la gloria. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir a través de este estudio, de esta serie de enseñanzas basados en Juan 8:31. Dice que Jesús se acercó a los judíos que habían creído en él y les dijo: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. A la luz de esta palabra, permaneced, que quiere decir habitar, que quiere decir morar, que quiere decir perseverar, estamos estudiando también esta porción que es muy importante para la iglesia, que es bien importante para la familia de Cristo. Allá en Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23 dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y esa es la porción que vamos a tomar como base, Gálatas 5:23. Estamos concluyendo, ya hemos analizado 8 virtudes de este fruto del Espíritu. Gálatas 5:23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto es algo que la iglesia, que los hijos de Dios debiéramos trabajar, debiéramos esforzarnos en avanzar, en permanecer, en vivir, en tener un estilo de vida. Es bien fácil y bien sencillo estudiar la palabra de Dios. Las cosas se van haciendo un poco más difíciles. Y quiero usar estas palabras: se van haciendo más agradables, más deleitoso, si nosotros no solo le pedimos a Dios que nos ayude a estudiar o a leer la Biblia, sino que nos ayude a escudriñar, que nos ayude a profundizarnos a través de la gracia, la iluminación del Espíritu Santo, todas estas verdades. Y nuestra vida va a ser una vida fructífera.
nuestra vida va a ser una vida de bendición. Nuestra vida va a ser una vida poderosa. Nuestro entorno va a cambiar. Es más, primeramente, internamente vamos a cambiar. Va a cambiar nuestro corazón, va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra familia, va a cambiar nuestro vecindario, va a cambiar todo lo que nos rodea si nosotros logramos comprender estas 9 verdades, estas 9 semillas que como resultado es el fruto del Espíritu. Hemos analizado ya las 8 virtudes. Queremos terminar hoy en este recorrido maravilloso por las Sagradas Escrituras con la palabra, la virtud número 9, que es templanza. Y la palabra templanza en su original griego quiere decir dominio propio, quiere decir continencia, quiere decir bien controlado, quiere decir también alguien que es dueño de sí mismo. En otras palabras, es la acción de saber controlar nuestros malos deseos. Y alármese, ¿por qué saber controlar nuestros malos deseos? Todos, sin excepción, tenemos malos deseos. No hay hombre en la tierra que no tenga malos deseos. El único que pisó la tierra sin tener esos malos deseos se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. De ahí en fuera, llámese Moisés, llámese David, llámese Josué, como se llame cualquier personaje de la Biblia, hablando de Elías, dice el escritor sagrado que Elías tenía incluso las mismas pasiones y deseos que nosotros, y se le conocía como el profeta de fuego. Entonces es la acción de saber controlar, no de quitar, no de erradicar completamente, sino de saber controlar esos malos deseos y concupiscencias. Así que, en otras palabras, es tener un dominio propio, saber controlarme, saber cuándo hablar, saber cuándo callar, saber cómo actuar. Y eso viene a formar parte de este grupo de virtudes. Número 9, templanza. Así a simple vista parece que es una palabra insignificante, pero está al final de todo. Después de entender y de empezar a practicar las 8 virtudes anteriores, viene el final como la corona, como algo que va a marcar mi graduación en cuanto a lo que se me ha enseñado. Porque déjeme le digo, Dios va a permitir que vengan a nuestra vida y puedan hacernos enojar y puedan ofendernos. Jesús fue motivo de todas esas malas intenciones, pero como es el ejemplo por excelencia de todas estas virtudes, Él era dueño de sí mismo. Él tenía templanza. Entonces Gálatas 5:23, si leemos Gálatas 5:22, dice más el fruto del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, es Dios mismo. Entonces, como siempre hemos hablado de las otras virtudes, la fuente de la templanza es Dios. La fuente de la templanza es Dios. Dios nunca pierde su manera, su carácter. No importa que nosotros le fallemos, no importa que nosotros le ofendamos, no importa que nosotros hablemos hasta cierto punto en contra de Él y nos enojemos, Él nunca va a dejar de ser Dios. Es más, Él tiene un atributo que se le conoce como inmutabilidad. Eso quiere decir que Él nunca cambia.
Él nunca deja de ser lo que es. Entonces, quiere Él que nosotros tengamos dominio propio, que tengamos continencia, que tengamos un control absoluto de nosotros mismos. Ese es el primer punto, la fuente de la templanza. Usted no puede conseguirlo en los libros, no puede conseguirlo en ninguna universidad teológica, no puede conseguirlo teniendo una credencial de una organización o de un concilio. No puede ni siquiera conseguirlo si Dios le hace un llamado. Podemos conseguirlo cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, cuando nosotros nos sumergimos a la autoridad, al gobierno, al señorío de nuestro Señor Jesucristo y ponemos toda nuestra vida a su servicio y le decimos: aquí estoy. Ahora ya no vivo yo, mas vives tú en mí. Y déjeme le digo que en la vida cotidiana, todos los días, Dios va a permitir que lleguen a nuestra vida personas que midan nuestra templanza. Nuestro mismo cónyuge, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares, la persona que menos nosotros esperamos, Dios va a permitir que él o ella nos puedan probar para ver la clase de templanza, la clase de dominio propio que tenemos. Así que si queremos tener templanza, la semilla Dios ya la puso en nuestro corazón. Esta es una semilla, templanza es una semilla que nosotros debemos de regarla todos los días. Y regarla es echarle el agua de vida, que es la palabra. Tenemos que leer, tenemos que escudriñar, tenemos que tener comunión con Dios. El segundo punto me pareció interesantísimo. Vamos a leer Hechos capítulo 24 verso 25, y pareciera que ahí no vamos a encontrar nada de enseñanza. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, aquí había un gobernante llamado Félix. Dice: Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este era un hombre importantísimo, este era un hombre de autoridad. Dice los versículos anteriores, usted lo puede leer en casa. Hay versículos como 5 o 10 versículos anteriores. Usted lo lee en casa. Resulta que a Pablo lo llevan preso. Resulta que a Pablo, hermano, lo tienen encarcelado. Pero este personaje por algún tiempo había escuchado del evangelio. En estos versos anteriores hablan no del evangelio, sino se refieren al evangelio como un camino. Porque dicen: este ha trastornado a las personas con ese camino. ¿De qué está hablando? Está hablando de Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando se refieren a ese camino, se están refiriendo a un estilo de vida, hermano, que en el tiempo de Pablo no conocían hasta que vino Jesús. Cuando Jesús viene, las vidas cambian. Ahora, este hombre, mire, pero al disertar, pero al explicar, pero al analizar, pero al ponerse Pablo a disertar acerca, 3 cosas les habló Pablo a Félix. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos de tener. Mire lo que dice. Número 1, les habló, les explicó, les profundizó. Y esto está maravilloso, esto está agradable, está deleitoso, está delicioso, está apetecible. Les empezó a explicar acerca de la justicia. Les empezó a explicar acerca del dominio propio y del juicio venidero.
La traducción del lenguaje actual no dice del dominio propio. La traducción del lenguaje actual dice que él les empezó a hablar de la justicia y de la templanza. Entonces el segundo punto es que la templanza te lleva a vivir un estilo de vida moral alto. La templanza te lleva a niveles morales altos. Cuando Pablo está hablando con Félix de la justicia, de la templanza y del juicio venidero, tres cosas. No le explicó más cosas. Tres: justicia, templanza y juicio venidero. Cuando Félix escucha, cuando Félix empieza a oír cómo Pablo empieza a manejar estas tres áreas de la justicia, la templanza y el juicio venidero, mire lo que sucede con Félix. Félix se espantó. ¿Por qué se espantó Félix cuando Pablo le empezó a hablar de la justicia? Le empezó a hablar del dominio propio o de la templanza y del juicio venidero. Justicia es hacer lo correcto. Justicia es hacer lo que Dios le agrada. Pero templanza, dijimos que templanza es lo que aquí traduce dominio propio. Templanza quiere decir bien controlado, dueño de sí mismo. Pero oiga, templanza también quiere decir continencia. Escuche esto. Estaba estudiando un poco acerca de quién era Félix. Y Félix era un gobernador que se había casado ya 3 veces con 3 mujeres, 3 reinas importantes. Era ya su tercer matrimonio. O sea que no tenía continencia, no tenía dominio de sí mismo, no tenía dominio propio, se dejaba arrastrar por sus concupiscencias. Acuérdese que también se puede entender como templanza, como la acción de saber controlar nuestros malos deseos, nuestras concupiscencias. Y escuche esto: Félix, esta señora que tenía en esta última vez, porque aquí no fue solo. Si usted lee en los versículos anteriores y posteriores, dice que estaba con Drulia, su esposa. Pero esa esposa esa mujer había sido esposa de un rey. Cuando él la conoce, él contrata a un mago, él contrata a alguien, a un encantador, y hace que esta mujer se separe de su marido. Este hombre no conocía la templanza. Este hombre no conocía el dominio propio. Este hombre no conocía el saber controlar sus malos deseos, sus concupiscencias. Por eso cuando Pablo le empieza a hablar de la justicia, de la templanza y del juicio venidero, ¿sabe lo que produce en Félix? Espanto. Entonces en nosotros muchas de las veces estamos viviendo como Félix. ¿Por qué? Porque en la iglesia se está viviendo una vida moral por los suelos. Porque personas que han declarado su fe, porque personas incluso, y esto es alarmante, personas que son líderes, personas que son ministros, personas que tienen un cargo en una congregación, en una organización, en dicha denominación, están viviendo una vida de justicia terrible. Están viviendo una vida de templanza por los suelos. Y cuando se les habla del juicio eterno, se espantan.
Necesitamos nosotros tener dominio propio. Necesitamos nosotros ser dueños de nosotros mismos. Necesitamos, y eso no lo vamos a lograr por nuestros propios medios. Eso no lo vamos a lograr, sino es a través de la ayuda, de la intervención gloriosa del Espíritu Santo. Cuando hablamos de justicia, escuche esto. ¿Qué quiere decir justicia? Pablo le empezó a decir a Félix: ¿sabes qué, Félix? Tienes que aprender, tienes que saber qué es justicia. Y justicia son principios rectos y prácticos en la vida diaria. Cuando le empezó a hablar de la templanza, específicamente la disciplina de los placeres sexuales y sensuales, Félix empezó a maquinar y empezó a decir: no me conviene seguir escuchando a este hombre. Cuando le empezó a explicar del juicio venidero, de la maldad y que el bien serán juzgados, que va a haber un juicio y que todos, no importa qué posición tengamos en la tierra, todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Necesitamos nosotros entender que hay un estilo de vida para nosotros. Cuando Félix escucha esto, ¿sabe lo que hizo Félix con Pablo? Le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ya no quiso escucharlo. Y lo que hizo es que mantuvo en la cárcel a Pablo por 2 años más, para tratar de ganar el aprecio de los judíos, para tratar, y es más, dice la Biblia que constantemente, eran muchas veces que mandaba a traer a Pablo, lo mandaba a traer. Pero ¿sabe por qué lo mandaba a traer? Porque él no conocía la justicia, él era corrupto. Él esperaba recibir algún dinero de Pablo, pero Pablo era un hombre que conocía la justicia. Pablo no solo la conocía, la practicaba. Pablo conocía la templanza, y no solo la conocía, la vivía. Había estado creciendo esa semilla en su corazón y era dueño de sí mismo, y era alguien que tenía control sobre sus malos deseos y sobre sus concupiscencias. Y terminamos, esto es rápido. Segunda de Pedro capítulo 1 verso número 6. Dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. Son virtudes también, son niveles de crecimiento. Pero aquí dice: al conocimiento, dominio propio. Otra versión lee: al conocimiento tienes que añadirle templanza. No puedes quedarte estancado. Quiero leer unos versículos atrás de la segunda carta de Pedro capítulo 1. Voy a leer desde el verso 3 para que podamos entender el verso 6. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Capítulo 1 verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes. Mire, esto es maravilloso. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer en nosotros? ¿Por qué Él dice: voy a poner semillas en ti? ¿Por qué dice: voy a poner un fruto que se llama el fruto del Espíritu? Aquí Pedro lo está diciendo: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes. Escuche esto: de la naturaleza divina. Y luego dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa, otra vez habla de la concupiscencia, de los malos deseos. Y eso quiere decir, cuando hemos huido de la concupiscencia, de los malos deseos, solo son personas que están trabajando en que Dios, hermano, les dé su naturaleza divina. Verso número 5.
Vosotros también, oiga, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y aquí dice añadid. Cuando dice añadid, dice trabajad. Cuando dice añadir, dice ustedes tienen que hacer que esa semilla vaya creciendo. Tienen que añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y el verso 6 que leímos, al conocimiento dominio propio. Entonces esto quiere decir que el fruto del Espíritu, cuando yo dejo que el Señor me bendiga, que el Señor me dé esa palabra, me dé esa agua de vida, el fruto del Espíritu va creciendo y yo voy forjando en mí, con la ayuda de Dios, la naturaleza divina. Voy avanzando. Ahora, quiero terminar con esto. Estas 9 virtudes, hasta templanza, que es dominio propio, que es saber dominarme, que es ser dueño de mí mismo, que es saber refrenar mi lengua, que es tener control sobre mis malos deseos y mis concupiscencias. El Espíritu produce estos rasgos, escuche bien, del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. ¿Y qué dijimos que Pedro dice? Que Él quiere que seamos participantes de la naturaleza divina. Entonces, estos rasgos se encuentran en la naturaleza de Cristo. Cristo, hermano, domina, Cristo posee estas 9 virtudes de Gálatas 5, 22 y 23. Si Él les dice a los judíos que habían creído en Él en Juan 8:31, permaneced en mis palabras, es porque Él ya lo había aplicado. Es porque Él había permanecido en esas palabras. Ellos son el producto del control de Cristo. Nadie puede tener esas semillas a menos que le den el control de su vida a Cristo. Nadie puede avanzar en estas virtudes a menos que el que domine, el que controle, el que gobierne su vida sea Cristo. No podemos obtenerlos por nosotros mismos. Si queremos esas virtudes del fruto del Espíritu que se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él. Mire lo que dice Juan capítulo 15, verso 4 al 5, y con esto terminamos. Jesús está hablando y dice: permaneced en mí. Otra vez la palabra permanecer. La palabra permanecer en el original griego quiere decir vivir, quiere decir perseverar, quiere decir avanzar. Permanecer no es como quédate ahí quieto, quédate en un solo lugar. No, permanecer es en un verbo presente continuo. Vas a permanecer, pero vas a avanzar, vas a seguir hacia adelante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Está diciendo, si ustedes están en mí y yo en ustedes, dice, como el pámpano no puede llevar, ¿qué, hermano? Fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu. Como el pámpano es la rama. Como la rama no puede llevar fruto, dice, por sí mismo, si no permanece en la vid. Jesús dijo: yo soy la vid y mi Padre es el buen labrador. Entonces dice: si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuántos frutos? Mucho fruto. Acuérdese que hay 3 tipos de fruto: aquel que lleva fruto, aquel que lleva más fruto y aquel que lleva mucho fruto. Por eso el Señor dice que algunos dan fruto al 30, al 60 y al 100 por 1.
Entonces aquí el Señor está diciendo, si permaneces en mí y yo en ti, vas a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero concluir esta serie de mensajes de, hermano, las virtudes que forman parte del fruto del Espíritu, que está dividido. Estos nueve virtudes están divididos en tres grupos: amor, gozo y paz. Tienen que ver en mi relación con Dios. Esas virtudes van a venir cuando yo esté en relación con Dios. Si yo estoy en relación con Él, Él me va a dar el amor, el gozo y la paz. Las otras tres virtudes es otro grupo que está compuesto, hermano, por paciencia, benignidad y bondad. Eso tiene que ver, hermano, con mi trato con los demás. Eso tiene que ver con mi trato con los demás. Como Dios ha sido bondadoso conmigo, como Dios ha sido paciente conmigo, como Dios ha sido benigno conmigo, yo voy a practicar eso con la gente que me rodea. Entonces, el primer grupo es entre mi persona y Dios. El segundo grupo es entre yo y los que me rodean. Pero el tercer grupo, las tres virtudes que faltan, hermano, que es fe, mansedumbre y templanza, tienen que ver con mi persona, conmigo mismo. Nadie va a afectar mi fe, ni va a hacerla que vaya para abajo, ni va a poder hacer que vaya para arriba. Yo soy el responsable de mi fe, de la fe que tengo en Dios. Yo soy responsable de la mansedumbre. Nadie puede decirme, nadie puede decir te quiero más manso y yo voy a hacer que lo hagas. Nadie en esta tierra. Es entre yo y Dios, entre mi persona y Dios. Pero yo soy el responsable de que ese fruto de la fe, de que ese fruto de la mansedumbre y de que ese fruto de la templanza. ¿Qué es templanza? Nadie va a venir y te va a decir, oh, no, es como el caballo, le ponen el freno. No, por allá no te vayas, con esa mujer, con ese hombre no te metas. No, eso es entre nosotros y Dios. Yo tengo que ver en esas virtudes. Entonces son tres grupos, hermano, que el Señor nos prepara, nos provee. Esto es algo maravilloso. Si nosotros pudiéramos entender estas 9 virtudes, nuestra vida sería una vida poderosa. Nuestra vida sería una vida de gozo, de alegría. Esto se llama vivir en la plenitud del Espíritu. Esto se llama vivir en la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, nos hemos equivocado y hemos pensado que estar lleno del Espíritu Santo es hablar lenguas, es tener visiones, es tener profecía, es tener don de milagros. Acuérdese lo que dice Pablo: si yo tengo dones, si yo tengo profecías, si yo tengo don de milagros, si yo tengo don de ciencia. Y oiga, habla la primera virtud del fruto del Espíritu. Y dice, si yo tengo todos esos dones, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. ¿Qué quiere decir nada soy? Dios no me va a ver, Dios no me va a conocer. Por eso cuando estemos delante de la presencia de Dios, o cuando Cristo venga, el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y ahí va a haber muchos obradores de milagros. Ahí va a haber muchos profetas. Ahí va a haber muchas personas que tenían dones, que tenían palabra de ciencia. Y van a decir, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre puse las manos sobre los enfermos y sanaron, en tu nombre di palabra de profecía. Hoy está de moda. Y en tu nombre las visiones, la palabra profética. Aquí está todo lo que va a suceder en la tierra. Tengo que leer mi Biblia, tengo que estar lleno del fruto del Espíritu Santo. Eso es llenura del Espíritu Santo.
Y la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe qué quiere decir? No quiere decir intelecto, no quiere decir revelaciones, no quiere decir visiones. Estar lleno del fruto del Espíritu es práctico. Es que tú lo vives, es que tú lo disfrutas, es que tú lo practicas. No es que andas diciéndole a los demás lo que tú eres, lo que tú vistes. No, no, no. El que está lleno del fruto del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo no dice nada, pero sus acciones, pero sus palabras, pero su estilo de vida dan a reflejar quién gobierna su vida. Dios, te damos gracias en esta noche, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar, Señor, estas 9 virtudes que forman el fruto del Espíritu Santo. Contra tales cosas, dice Gálatas 5:23, no hay ley. Nadie puede condenar a alguien que vive bajo la guianza del Espíritu Santo. Nadie puede decir nada de alguien que vive en esa dimensión espiritual cuando su vida está siendo dominada, manejada, está siendo gobernada por el Señor, por su Espíritu. Permite, Señor, que podamos crecer en estas 9 virtudes: en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre, templanza, Señor. Contra tales cosas no hay ley. Si hubiera una iglesia, Señor, si fuéramos hombres y mujeres, Señor, que te dejáramos, Señor, trabajar en nuestra vida, cosas gloriosas sucederían. Las familias serían poderosas, Señor. Los vecindarios serían, Señor, lugares seguros para vivir. Las ciudades serían lugares seguros para vivir. Las iglesias serían lugares donde mucha gente quisiera reunirse, pero por causa de no haber entendido estas verdades poderosas, estamos sufriendo, estamos siendo maltratados, estamos siendo juzgados, nos estamos lastimando. Pedimos, Señor, que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a cada vida que ha escuchado tu palabra. Bendice a cada corazón, Señor. Suple las necesidades, resuelve los problemas, sana las enfermedades, Dios. Liberta a los cautivos en el nombre que sobre todo nombre. Lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén.